Internacional. Un placer saludar a nuestro embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero. Nos acompaña a esta hora. Embajador, muy buenos días. Bienvenido a Colombia Hoy Radio. Son las 9:22 en Argentina. Embajador, ¿tiene el micrófono Está silenciado? muteado. ¿Ahora sí? Después dicen que el pastuso es uno. Digo yo. Cordial saludo, de verdad, a todos, todas. Qué grato poder compartir con ustedes. Un saludo a Shakira, a Dani, a Carlos, a Johan, a todos los oyentes. ¿Cómo van? Pues bien, embajador. Decíamos aquí que estábamos en hora de tenerlo, embajador, ¿no? Sí, habíamos enviado ya mensajes subliminales y muy directos. Sí. Embajador, qué gusto Algunos llegaron. ¡Ah, qué bien! Qué bueno, y muchos saludos hemos hecho hacia usted e invitaciones públicas hemos hecho precisamente para hablarle a nuestros seguidores y seguidoras sobre esa relación bilateral entre Colombia y Argentina, que este 8 de marzo cumplió exactamente 200 años de hermandad, de relación comercial, de relación de inversión extranjera en ambos países. Y justamente usted llega allí para hacer una embajada de la gente. Y quiero entrar en materia precisamente con este concepto. ¿Por qué la embajada de y para la gente? Bueno, digamos que hace parte también de una trayectoria particular en la acción política, de innovación. Cuando fui senador hicimos la primera oficina pública abierta y visible. Imagínense ustedes, año 2010, hace 13 años, dentro del Congreso de la República, y lo que significaba, y todavía una buena parte del Congreso significa, unas cámaras web para que la gente vea lo que hacíamos o dejábamos de hacer en la oficina. Tumbamos todas las paredes, todos los muros, para que sea un espacio de visibilidad hacia la ciudadanía, es decir, desde ese recinto, con todo lo que significaba, todavía mucho más fuerte que ahora, dar una demostración de ese tipo. Hacíamos un informe semanal para que la gente que votó por nosotros, confió en nosotros, sepa exactamente qué es lo que nosotros hacemos semana a semana. Un informe cada semana de qué hicimos, de dónde estuvimos, con quién, qué agenda tuvimos, qué reuniones, qué proyectos de ley, qué debates de control político, etc. Luego viene un ejercicio de innovación en la gobernación del departamento de Nariño. Después de ser congresista, senador de la República, participé en una consulta presidencial, la del 2014. Allí nos acompañaron casi 750.000 colombianos. Y luego terminé en la gobernación del departamento de Nariño, de mi tierra, del sur, tierra valerosa, de hombres y mujeres trabajadores, trabajadoras, honestos, que hacen también de ese sur un punto de referencia, de rebeldía, un punto de, yo diría, de reflexión constante y permanente con el país. Allí lo que hicimos fue un gobierno distinto. Dijimos, vamos a poner en práctica un nuevo gobierno, un poco complejo por el contexto de nuestro departamento de Nariño. Es allí donde hicimos la primera política pública de gobierno abierto. Esto es de transparencia, participación y colaboración. Hicimos también una tarea de innovación social. La primera política pública de innovación de un departamento no está en Bogotá, no está en Medellín, ni siquiera en Cali, está en el sur, en el departamento de Nariño, y planteamos tres pilares de lo que deben ser los nuevos gobiernos a futuro. Gobierno abierto, innovación social, economía colaborativa. Entonces, toda esta acción política tiene un sello, y ese sello tiene que ver con estar a la vanguardia y estar siempre al lado de la ciudadanía y de la gente. Y no podía ser distinto entonces llegar a Argentina más en el marco de lo que significa un nuevo gobierno para Colombia, de lo que significa un gobierno que pretende transformar la sociedad colombiana para el bienestar y el buen vivir de los conciudadanos. Entonces, llegar a asumir esta responsabilidad aquí en Buenos Aires, en Argentina, no podía ser distinto. Llegué el 6 de octubre del año pasado y lo primero que hicimos fue llegar con la ciudadanía, llegar con la gente. Hubo ciudadanos y ciudadanas que esperaron nuestra llegada para entrar juntos a la embajada, ¿no? Un símbolo para decir, esta es la embajada de la gente, esta es la embajada de la ciudadanía, es la embajada que corresponde a, digamos, a un nuevo momento, un nuevo tiempo, una nueva ciudadanía, y finalmente a lo que hoy está viviendo Colombia, que es un esfuerzo de un nuevo gobierno, que no es nada fácil. Estamos cambiando paradigmas, por supuesto, todo cambio es complejo, todo cambio es difícil. Me veía con Pepe Mujica hace un mes y medio tal vez, y enviaba también un mensaje con nosotros a los colombianos y colombianas. No son fáciles las reformas, pero finalmente ahí hay una confianza entregada, un ejercicio de
democracia muy fuerte y poderoso, y es que se logra solo con el respaldo de la ciudadanía y de la gente. Así es que ese es el sentido de por qué llegamos a plantearnos esto que es una embajada de la gente, una embajada para la ciudadanía. Por supuesto, en un trabajo mancomunado con el consulado, que acá es un consulado grande, es el único que existe en Buenos Aires y que tiene la responsabilidad de la atención directa con los colombianos y colombianas, pero por supuesto como jefe de la misión diplomática estamos allí en un trabajo mancomunado y conjunto. Embajador Camilo Romero, en el consulado Carlos Pellegrini, 1135, planta baja. Allí, usted al lado de la 9 de julio. Esas son unas señas ahí que usted está enviando. Sí. Pero hay consulado en La Plata, hay consulado en Córdoba, pues, la presencia de Colombia ya es activa. Lo pregunto porque los colombianos siempre cuando se tiene la oportunidad de vivir, de estudiar, de trabajar en Argentina, pues está el tema de los trámites y cómo se ha realizado allí en Migraciones, en Avenida Antártica, todo este tema, si hay ya un paso para agilizar esos trámites, que a veces es un poquito complicado, la marcha burocrática a veces no funciona como uno quisiera, con los tiempos que uno quisiera, que a veces son diferentes. Pero la pregunta concreta aparte de esa es, ¿cómo están los colombianos en este momento enfrentando una difícil situación que vive Argentina como es la inflación, la hiperinflación? Está el tema complejo. Sí, digamos, la situación está bastante compleja, pero los colombianos y colombianas que deben traer finalmente una moneda que es el dólar, pues tienen aquí una posibilidad mejor que la de un argentino del común, por decirlo de alguna manera. Hay que contar que solo tenemos un consulado en Argentina, es el de Buenos Aires. No hemos podido, digamos, desde hace mucho tiempo se ha buscado la posibilidad de tener consulados en otras regiones. Hay un subregistro de cuántos colombianos hay, digo subregistro porque lo que tenemos es un registro consular y la gente debe inscribirse de manera voluntaria, a veces por desconocimiento no lo sabe o simplemente no quiere hacerlo, no está registrado en el consulado, pero en términos oficiales estaríamos hablando de 27.500 colombianos, digo en términos oficiales, pero todos sabemos que es un subregistro, de lejos hay muchos más colombianos y colombianas acá, el 70% eso sí, es estadístico, son jóvenes que vienen a estudiar Argentina. Ese es un llamado de atención a nuestro país y, por supuesto, un eterno agradecimiento a Argentina que tiene un sentido de la migración bastante integral y que abre las puertas con generosidad no solo a colombianos, sino a ciudadanos de Sudamérica y de varias partes del mundo. Así es que la posibilidad del estudio gratuito en Argentina hace que nuestros connacionales, quienes vivan acá, sean 70% de jóvenes que buscan educación superior. Así es que, pues, Argentina agradecerle siempre su generosidad, sus puertas abiertas, y hay una atención, digamos, que debemos hacer desde el consulado aquí en Buenos Aires y nosotros, particularmente desde la embajada, en un trabajo de relaciones diplomáticas con el gobierno argentino, con las autoridades argentinas y, por supuesto, con la ciudadanía argentina. Y ahora estamos pues contentos porque conmemoramos 200 años ya de esa relación diplomática, de ese sueño también de integración finalmente. Mire usted lo que nosotros simbolizamos, Colombia al norte, La Guajira, el punto más alto al norte de nuestro país y de nuestro continente, o de nuestra Sudamérica mejor, y abajo Argentina, y el punto más abajo de todo, es decir, es un abrazo desde La Guajira hasta Ushuaia que integra a estos pueblos de América del Sur. Ese sueño gigante de Bolívar, de San Martín, que finalmente todavía tenemos que transitar ese camino para lograr esa integración de estos pueblos nuestros. Embajador, buenos días. Hay que decir que lo estamos saludando con cafecito en mano. Ya, como bien mencionaba, son varios meses en Argentina. No nos cabe duda que tiene profundo conocimiento de Colombia, un trabajo también muy importante y muy arduo el que ha hecho usted aquí. Pero ¿cómo le ha ido en Argentina? ¿Qué ha extrañado de Colombia? Por ejemplo, ¿tiene buen cafecito? Esas comidas típicas que de pronto allá no consigue. ¿Cómo ha sido esa transición de vivir todos estos meses en Argentina? Había estado tanto tiempo de repente separado, no sé, de su familia, de ese café sabroso del eje cafetero, de todas nuestras regiones? Pues digamos que en lo personal lo más complejo ha sido la ausencia de los hijos. Guadalupe tiene 10 años, gimnasta, y Simón tiene 6 años, futbolista. Digo la ausencia porque hace año y medio me separé
y pues quedaron con mamá en Colombia. Fue una decisión conjunta, una relación tranquila, una relación amorosa, digamos, entre todos como un equipo, pero estamos separados con Natalie y esto lleva a la distancia con los hijos, que ha sido lo más complejo. Pero hemos hecho todos los esfuerzos para vernos. Me veo con mis hijos, estuvimos en diciembre acá, una época bonita además por lo que ocurrió, sé, con el corazón de muchos colombianos, colombianas y latinoamericanos también, ser testigos de celebrar ese Mundial de Argentina, que mucho tiene de ese espíritu latinoamericano también. Así es que hemos hecho todo el esfuerzo por encontrarnos. Yo diría que esa ha sido como la parte más harta, por decirlo en nuestros términos. Luego, pues decir que sin duda alguna hay muchos temas culturales que nos juntan, muchos retos que nos juntan y también muchas cosas distintas como parte del lenguaje que se señalaba. Pero digamos que nosotros como colombianos ya estamos un poco acostumbrados a esa diversidad nuestra, ¿no? Colombia en sí mismo es un país absolutamente diverso, ¿no? Nosotros los del sur, en mi caso desde el departamento de Nariño, tan distintos con el resto del país. Esa diversidad nuestra nos enseña sin duda alguna a tener la capacidad de adaptación, podría decir, en cualquier contexto. Pero Argentina es un país gigante, es un país con una historia maravillosa y, por supuesto, con un presente complejo, pero estoy seguro con un futuro promisorio para este pueblo grande de Argentina. Así es que, pues, digamos, contentos en el reto, contentos en la responsabilidad que tenemos, en hacer las cosas distintas como corresponde. Para eso nos hemos planteado una política pública que hemos llamado diplomacia abierta, es decir, un reto a la diplomacia tradicional, a lo que hoy ocurre, y me parece que haya habido una empatía con el canciller, con el propio presidente cuando pasó acá el 23, 24 de enero, Gustavo Petro, en una participación en la CELAC, y Argentina es un epicentro de la integración de América Latina. Ahora nada más, en una semana empieza la Semana Mundial, es la tercera que se realiza en el mundo y esta vez aquí en Buenos Aires, en Argentina, la Semana Mundial de Derechos Humanos, tema trascendente pues por la historia de Argentina y qué tan pertinente para nuestro país. Así es que hemos encontrado un apego, un apoyo importante de las autoridades y los argentinos del común y por supuesto unos temas que nos apasionan, además de estos de la acción pública, de la acción política, como es el fútbol. Al mate todavía no he llegado, tengo ya una colección bastante significativa, vamos a ver si nos animamos, pero el café primero. Sí, mate y café. Bueno, y es que dentro de amarguito, hay que decirlo, es amarguito. No, pero es que hay que saberlo cebar, y eso es algo que ya también el embajador debe estar ducho aprendiendo a cebar el mate. El mate es la hierba mate. Sí. Aunque sí. la hierba, uno pide la hierba, porque el mate es el calabazo o el recipiente El con la recipiente se bombilla prepara. donde uno echa el agua, pero hay que saberlo cebar. Venga, entre cosas culinarias, por la migración venezolana, obvio, pero la migración colombiana, la arepa ya tiene su esencia. Y ya le pasó la del membrillo, digo yo, allá está el dulce de membrillo, y uno va caminando por la calle y dice, ¡uy! Bocadillo veleño, y insípido a morir. ¿Y a usted le fascina el bocadillo? Sí, sí, señor. Ahí Laura Gil era la ex viceministra, que ahora asumirá otra responsabilidad en la Cancillería, amiga, que hizo una gran tarea que reconocemos públicamente hoy y le había escrito en privado. Pues sin duda alguna me dotaba cada que venía, tuvo la oportunidad de venir 3 veces, insisto, Buenos Aires es un punto de llegada, aquí conversamos con el ministro de Hacienda, con el ministro de Industria y Comercio, bueno, con varias personas que asumen hoy una responsabilidad en el gobierno colombiano. Y digo, ella me ha dotado de ese gusto del bocadillo, con ese matrimonio que hacemos en Colombia, del bocadillo con queso, que es, digamos, el postre. No caí tan fácil con el membrillo, la verdad. Tuve la prevención antes y bueno, por fortuna hemos logrado mantener aquí bocadillos y claro que hay algo que me casó bastante fuerte acá, por usar ese término ya por tercera vez, son los franuinos, no sé si ustedes lo conocen, son las frambuesas rellenas de chocolate, ¿no? Que se consiguen ya en Colombia. Así es que estuve ahora unos días, la semana pasada, en Colombia y son deliciosos, de verdad. Así es que hemos logrado bastante dulcero, mucho con los postres, pero ahí me he logrado sintonizar.
Qué bueno, mire, muy dulce el embajador con sus Sí. gustos por la gastronomía, por la repostería, pero ya queremos entrar en materia sobre esa celebración de los 200 años entre Colombia y Argentina que empezó el martes pasado justamente con un conversatorio con el escritor Julián Vázquez, quien habló sobre Gabriel García Márquez y los 40 años del Nobel. Además, este miércoles se lanza la premier de la película Cuando las aguas se juntan, de la directora Margarita Martínez, y es producida por ONU Mujeres, la Comisión de la Verdad y el Reino de Suecia, que trata sobre el liderazgo de las mujeres para construir un país mejor. Una celebración que no solamente va a durar por este tiempo, sino también a lo largo del año 2023. Nos dicen que ustedes están organizando un evento sobre un concierto sinfónico. ¿Cómo va a ser esa preparación? ¿Qué expectativa pueden tener los colombianos y colombianas que están allí justamente en la Argentina? Bueno, sí, como dices, son varias actividades. Estuvo muy bonito conversar con Julián Vázquez, un colombiano antioqueño que ya lleva 2/3 de su vida viviendo en Suecia y vive ahora en Estocolmo. Y sabemos lo que significa esta tierra, esa ciudad, para conmemorar esos 40 años que desde el 10 de diciembre del año pasado cumplimos con Gabriel García Márquez, ¿no? Me parece que es clave, porque además ese discurso de recibida del Premio Nobel de Gabo es lo más latinoamericano que existe. Es decir, es una lectura de nuestro sur, de lo que significa Suramérica, América Latina, brillante. Lo escuchaba justo a propósito el mismo 10 de diciembre, ese discurso que es encantador, maravilloso y que vale la pena recordarlo siempre. Con Julián entonces empezamos unas actividades culturales, seguimos el próximo miércoles con esta, digamos, película que vamos a proyectar acá en Buenos Aires, a la que invitamos no solo a argentinos, sino también, por supuesto, a nuestros connacionales, colombianos y colombianas. Y el concierto puntual del que me preguntas tiene que ver con una integración bonita. Es una música andina, pero también muy colombiana. Digo también porque trasciende lo andino a los sonidos de nuestra música colombiana. Yo diría un poco, tal vez me equivoque en el término, pero desde lo popular, desde esos sonidos de lo andino, es una agrupación del sur de Nariño que se llama la Bámbara Banda. Estarán en México a finales de abril y luego estaremos coincidiendo aquí en Buenos Aires en un concierto con la Sinfónica Nacional de Argentina. Entonces es una mezcla de sonidos, desde lo popular, insisto, no sé si ese es el término, pero desde lo popular con la Sinfónica Nacional de Argentina, porque ellos han hecho ese esfuerzo desde esa música de nuestro país para lograr transmitir en una sola fusión de partituras de dos países en un concierto que será en el Centro Cultural Kirchner, el CCK, que tiene una sala bellísima, la más bonita, con mejor acústica de América Latina, que se llama La Ballena Azul. Allí en La Ballena Azul será ese concierto, que queremos es una mezcla de lo popular, de lo sinfónico, se juntan mejor en lo sinfónico y va a ser algo muy bonito. Vamos a tener otras actividades. Estuve conversando con Gustavo Zugala, un tipo que deberían ustedes también convocar, invitar al embajador de Argentina en Colombia, un gran tipo, y sabemos de la pasión por el fútbol que pues, está clara, se tiene en Argentina, pero que también existe en Colombia, ¿no? Yo digo, para no chocar con nadie, soy hincha del Superdeportivo Pasto, así es que vamos bien con todos. Y esto nos permite tener todo tipo de enlace y estamos viendo qué actividad hacemos en conjunto y estoy seguro que Gustavo nos va a sorprender a los colombianos con una bonita sorpresa. Qué bueno. Una Qué gran agenda. noticia. O sea, quiere decir que vienen anuncios de deporte entre Colombia y Argentina, muy seguramente para impulsar el fútbol, podríamos decir, podríamos intuir, para impulsar el fútbol en nuestro país. Muy seguramente estaríamos firmando en unos meses alguna alianza o algún memorando de entendimiento, quién sabe. Muy interesante. Venga, Vamos a ver. embajador, aquí aplica decirle a usted bendito sea entre todas las mujeres, porque me doy cuenta que la embajada de Colombia en Argentina es una de las embajadas con más mujeres en el mundo. ¿Cómo es eso? No, aquí estoy sometido al matriarcado, pero en todo el sentido y la extensión de lo que eso significa. No, genial, hemos encontrado un grupo de profesionales mujeres y justamente esta conmemoración, que queremos convertirla en algo más ciudadano, menos
de lo tradicional de siempre, porque finalmente lo que conmemoramos a través de la cultura, por supuesto, son temas como el esfuerzo de la paz para nuestro país, como todo lo transversal que significa esta acción y conmemoración del 8M que se extiende en el mes de marzo, que debe ser permanente, y qué bueno tener el agrado y el gusto de trabajar con un equipo de mujeres. Me encontré aquí a 4 diplomáticas al frente, vino una más con nosotros a este equipo de trabajo. Digamos que estamos rodeados, claro, de ese trabajo de la inteligencia y de la fuerza de la mujer en nuestra embajada de Colombia en Argentina, y eso para mí es muy grato. También un equipo importante en el consulado, en ProColombia, las 2 personas que están todavía responsables de esa tarea son mujeres, así es que ha sido muy grato poder compartir con ellas, insisto, más en este nuevo tiempo que simboliza nuestro nuevo gobierno, todo este ejercicio de una política exterior feminista. Hemos dicho que la política y la nueva política, y significa también lo público, es feminista o no será. Y en esa medida, pues, estamos aquí en un trabajo arduo y muy positivo. Ayer nada más Inés Elvira, que es la ministra consejera, nos acompañó a las reuniones que tuvimos con el vicecanciller Tetamanti, con el ministro de Transporte, con quien esperamos haya una reunión importante frente a este inconveniente que coyunturalmente vivimos con lo de Viva, pero que ahí hay un tema estructural. Mire usted que los tiquetes a Argentina son muy costosos en comparación con otros destinos desde Colombia, y es porque hay un convenio firmado en el año 2018 que nos limita a 35 frecuencias semanales por país, y resulta que nuestro país ya los tiene copados, esos 35, bueno, teníamos 14 con Viva y sabemos lo que está pasando, pero digo, los teníamos copados, y Argentina solo ocupa 7 de esos trayectos a la semana. Entonces son 35 trayectos semanales por país y Argentina solo ocupa 7. Entonces estamos en esa conversación con ellos, pues para volver a un convenio. Ya, de hecho, habían que estar solicitando 28 frecuencias más. Esto para que se hagan una idea de cómo están creciendo estas relaciones entre los 2 países y de cómo está la posibilidad de viajes no solo a Buenos Aires, sino a Mendoza, a Rosario, a Córdoba, acá en Argentina. Así es que ese trabajo con las mujeres, digo, pues, es muy importante, y seguimos de la mano de esta política exterior feminista. Embajador, eso que usted ahí menciona sobre los tiquetes aéreos es importantísimo, porque así como usted lo menciona, el alto costo de los tiquetes desde Bogotá hacia Buenos Aires es bastante alto, y eso lo que va a permitir precisamente es impulsar el turismo hacia este país y hacia el regreso, pues también el turismo de Argentina hacia Bogotá. ¿Se tiene contemplado que esa formalidad, por decirlo de cierta manera, sea pronto o algún tiempo determinado para dar esa gran noticia efectiva desde aquí, desde los micrófonos de Colombia Hoy Radio? Me gustaría que sea voluntad de nuestro gobierno, de nuestro Ministerio de Transporte, de las autoridades pertinentes en lo aeronáutico, pero no es así, es una voluntad del gobierno argentino. Pero hemos empezado, digo, ya desde hace un tiempo esta tarea, conociendo lo que significa este contexto que les he explicado, y ayer con la reunión del ministro, quien acordó con nosotros una reunión con las autoridades en materia pues de aviación en Argentina, y una invitación que debo transmitirle hoy a nuestro ministro de Transporte, y lo hago públicamente también con ustedes, para una reunión el 28 de abril. Hay un foro mundial de transporte en Alemania en mayo, pero este 28 de abril es la reunión aquí en Buenos Aires de las autoridades, de las altas autoridades de transporte en América Latina, que nos parece vital también para que lleven una visión conjunta, y cuánto sirve todo este tema para la integración de América Latina, que además fue un ejemplo de cómo se empezó a integrar Europa, más allá de los discursos y las voluntades, fue en la práctica y en la realidad, y por supuesto el tema de transporte fue vital, claro, en unas distancias mucho más asequibles para ellos en Europa, distintas a las nuestras, pues que solo un vuelo Buenos Aires-Bogotá está en 6 horas y media, entre 6 y 7 horas. Entonces, digamos que va a ser importante esas reuniones y esa invitación que nos ha hecho el ministro de Transporte ayer a nuestro ministro de Transporte de Colombia para hablar de este tema puntual, de intentar nosotros tener esa reunión para dar esa noticia que por supuesto sabemos de beneficio para los 2 países y para todo el intercambio turístico y comercial y todo lo que ello implica. Así es que esperamos que se dé esa reunión del 28 de abril, que pueda estar acá el ministro de Transporte y que podamos tener una buena noticia con la voluntad, eso hay que dejarlo
hablando en términos de fútbol, el balón está en la cancha de Argentina, porque sabemos hay una política estatal de protección a su aerolínea estatal, que es Aerolíneas Argentinas. Entonces, tienen que revisarlo muy bien. Hay varias alternativas, incluso todo un tema de código compartido que podría darse, y esto permitiría facilitar el transporte aéreo entre los dos países, que es lo mínimo pues, que esperamos para poder aterrizar, volver viable, posible, esos ideales de integración latinoamericana. Sí, señor embajador, sobre educación superior, sabemos que hay una demanda grande de jóvenes interesados en ir a estudiar justamente allí a la Argentina. ¿Cómo va la homologación de títulos? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, digamos que es allí donde tenemos bastantes dificultades. Les decía que los colombianos y colombianas vienen acá en su mayoría jóvenes. 70% de quienes están en Argentina vienen a estudiar. Insisto, y por eso está muy bien la propuesta del gobierno, de campaña de nuestro gobierno, que tiene que concretarse, de educación gratuita y de calidad para todos y todas. Porque finalmente no deja de ser una reflexión incómoda para nosotros los colombianos y colombianas, que nuestros jóvenes tengan que salir de nuestro país para buscar lo que debería tener garantizado en Colombia, que es la educación. Y además de despegarse de su tierra, de su familia, llega a Argentina, estudia, digamos, los estudios superiores, hace la universidad y cuando vuelve a Colombia tiene unas dificultades de homologación porque tenemos muchas restricciones, más en el campo de la salud. Ya Mercosur, ahora voy a una reunión, en una hora tengo que estar exponiendo allí en Mercosur porque Colombia hace parte como Estado asociado, no todavía como integrante total de Mercosur, o un mecanismo de integración, estoy hablando, que tiene mucha fuerza acá en el sur de Sudamérica. Se está planteando el tema de las homologaciones de los estudios universitarios como un punto vital de la integración de estos países que hacen parte del Mercosur. Creería que allí se abre una puerta gigantesca. Entonces los jóvenes colombianos que llegan a Argentina tienen el inconveniente de estudiar acá y luego de ver cómo se homologan sus estudios para poder practicar su profesión en nuestro país. Y allí hay muchísima dificultad. Sé que no solo es con Argentina el problema, sé que no solo es con Chile. Por supuesto, allí hay mucho de información que no se hace un análisis previo de qué se debe estudiar. Ya el Ministerio de Educación ha sido claro en eso. Vamos a tener una reunión a través de todas las redes sociales de la embajada. Invitaremos a los colombianos y colombianas para que tengan claro cuáles son las carreras y las facultades y, digamos, el estudio que pueden hacer en Argentina para que haya homologación sin problema en Colombia. Digamos, eso ayuda muchísimo y estamos en eso. Pero finalmente hay un punto de fondo, mucho más estratégico, mucho más de fondo, sí, es el de tener la capacidad de entender que la integración de América Latina pasa también por temas como estos y que cualquier persona que tenga sus estudios debidamente reconocidos en un país de América Latina pueda ejercer en otro país de nuestra América Latina. Son temas de retos concretos que nosotros tenemos y por supuesto hemos avanzado. Tenía pendiente una reunión en el Ministerio de Educación, por la coyuntura que todos sabemos no pudo darse, pero estamos trabajando de manera mancomunada con el embajador también de Argentina en Colombia. Así es que bueno, son muchos los temas pues que podemos conversar. Claro que sí, señor embajador Camilo Romero, no será la primera ni la última vez que estaremos en contacto con Colombia Hoy Radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es la primera, espero que no sea la última. Es la primera, exacto. Le pedimos 15 pero es que digo que no es y la primera porque pasamos acá en Colombia Hoy Radio su mensaje con Pepe Mujica. Entonces, esta ya, o sea, usted ya es de la casa. Muchas gracias, de verdad. Bueno, y la final. Vamos. ¿Ya fue a la Milonga en la Viruta? No, señor, pero sí he ido ya a 5 o 6 estadios en el recorrido que nos hemos propuesto acá. Digamos, el fútbol es otra cosa, ¿no? Es la base de la construcción de sociedad y de tejido social. Es muy distinto a lo que nosotros tenemos, clubes privados de fútbol. No, acá es de la gente, es de la ciudadanía, es el fútbol de barrio. Y llegué como con mucha inquietud de los equipos grandes, pero la historia de estos equipos como Argentinos Juniors me tiene realmente encantado, ¿no? Una cantera de futbolistas, allí inició Maradona, y solo para darles alguna idea, hemos visitado el Paternal,
hemos estado en Defensa y Justicia. Bueno, vamos allí en un recorrido entendiendo lo que significa el fútbol para una sociedad como la Argentina. Y de verdad que es maravilloso. Pero me falta esa, la que usted señala. Sí, porque hay tango. ¿Cuáles son las instrucciones? Hay tango for export, que es todo lo de 9 de julio, los grandes espectáculos, tango show. Sí. No, pero donde bailan los argentinos hay que ir. Pero claro, uno a veces llega y están pasando salsa. Bueno, esas son las contradicciones. La viruta, allí en Centenario, Barrio Centenario, en la comunidad armenia. De Armenia, no Armenia Quindío, sino la comunidad armenia Asia. Sí, claro. Allí Bueno. hay que ir a milonguear ahí, embajador. Asumo la tarea y daré respuesta de... Hará balance, hará Reporte. balance. El reporte. Hará- Por supuesto, venga. no intentaré bailar porque allí sí Ah, no. pasaríamos una pena inmensa en nombre de los colombianos y colombianas, que no es justo con todos nuestros connacionales. Embajador, casi que un dato, más que una pregunta cierre. Sí. ¿Cuál es el registro más reciente de colombianos residentes en Argentina? Le decía que es un subregistro que no obedece a la realidad. Estamos próximos a una reunión con la directora de Migración, Florencia, Argentina, para ver cómo podemos empatar datos y demás, porque este subregistro que tenemos desde el consulado es voluntario, es quienes quieren hacerlo, quienes se enteran de hacerlo, y es muy difícil que la gente, dije al inicio, por desconocimiento tal vez, o por simplemente no querer hacerlo, no lo hace finalmente. Estamos en 27.500 en ese registro, pero se calcula de lejos que hay más de 100.000 colombianos y colombianas en Argentina. 27.500 es el registro, pero hay subregistro Ok. porque son muchos más. Y de esos un 70% se calcula llegan a estudiar. Exacto. ¿Perdón? No, estamos aquí comentando el dato que nos acaba de entregar, embajador, y muchas gracias por estar con nosotros en Colombia Hoy Radio y bienvenido siempre. De verdad, muchísimas gracias a ustedes. Un placer haber compartido esta mañana con ustedes, Carlos, Johan, Sajira y Dani. Por supuesto, mi abrazo a todos los colombianos y colombianas. Es un momento trascendente para nuestro país. Desde acá hacemos la tarea, esa tarea importantísima de integración de América Latina. Nos hemos reunido con varios líderes, entre ellos Pepe Mujica, otros expresidentes de América Latina, y estoy convencido y seguro que la integración de América Latina pasa por la paz total de nuestro país, pasa por el cuidado ambiental y pasa por una nueva lucha antidrogas que sea efectiva para todos y todas. Mi abrazo a ustedes, mi reconocimiento y mi felicitación como periodista también por este importante y necesario espacio para la ciudadanía en Colombia. Un abrazo. Gracias, embajador. Un abrazo. Conectados del primer día. Sí. Conectado, Con nosotros, nos envió ha un reportado mensaje. sintonía, sí, por supuesto. Es seguidor, de Sí, verdad. es seguidor de Es Colombia seguidor Hoy. de Colombia. Colombia Hoy Radio.